Hay algo que hace tiempo ya está trabajando en mi corazón y lo he compartido en la congregación nuestra, que tiene que ver con la iglesia justamente. Nosotros solemos decir equivocadamente, y los pastores también cometemos ese error. Uy, muchas gracias. Se los muestro, es agua. Decimos vamos a la iglesia, ¿verdad? Y la verdad que esto no es una iglesia. Esto es un salón, ¿sí? La iglesia somos nosotros, ¿sí? Así que hacemos iglesia cuando estamos juntos, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio. Y la iglesia entonces es una cosa muy especial. La iglesia es algo que los hombres no pudieron idear, imaginar cómo hacerlo, porque no es una asociación, no es una empresa, no es un club, no es un negocio. ¿Qué es la iglesia? Y la verdad es que cuando uno recorre las cartas apostólicas y el mismo evangelio, encuentra que la iglesia son las personas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, venimos al culto, a la reunión. Y creo que tenemos que reflexionar en esta oportunidad, ya que cumplen 60 años. Yo cumplí 60 hace 3 años atrás y ayer cumplí 63, ¿sí? Ya estoy viejo, ¿no? No, los que son mayores que yo dicen, no, usted es un muchacho, y yo me pongo contento porque me mienten de lo lindo, ¿sí? Saben, cuando uno celebra un aniversario, un cumpleaños, mira hacia atrás y dice, qué bueno el Señor, cómo nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha dado, nos ha cuidado. Pero cuando uno cumple años o cumple aniversario, también se para en el presente y dice, qué oportunidades que hay ahora, ¿sí? Los pesimistas siempre están pensando, hay tantos problemas que tengo. Y los que somos medianamente optimistas decimos, qué oportunidades que tenemos para enfrentar la vida. Pero cuando celebramos un aniversario o un cumpleaños, pensamos en el futuro y decimos, ¿qué va a suceder ahora en el futuro? Y lo que va a suceder en el futuro lo tiene bien conocido Dios, nosotros no, pero nuestras decisiones del presente van a marcar lo que va a suceder en el futuro. Las personas quieren que las cosas les vaya bien, pero creen que por arte de magia les va a ir bien. Y no es así. Te va a ir en el futuro de acuerdo a lo que hagas en el presente. Porque lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Miren qué matemática sencilla que es, ¿sí? Busquen primero, dijo Jesús, ahora, busquen primero el reino de Dios y las demás cosas serán, es un verbo futuro, añadidas. Lo que ustedes tienen que hacer es ahora, en el presente, tomar decisiones correctas. Claro, cuando uno se vuelve medio viejo, está pensando en esto, ¿sí? Pero cuando uno es joven, cree que todo va a andar bien, aunque haga las cosas mal, y no es así, ¿sí? Bueno, cuando pensamos en la iglesia, a mí me pareció que el título podía ser muy interesante, una iglesia atractiva. La verdad es que nos gusta tener una iglesia atractiva, ¿verdad? Participar de una iglesia atractiva. La iglesia es una sola, es la iglesia de Jesucristo. Hay muchas congregaciones, distintos grupos, distintas denominaciones, pero la iglesia del Señor es una sola. Pero nosotros pertenecemos, lo que decimos siempre, a una iglesia local, ¿sí? ¿Saben por qué le llamaban local? Porque era de una localidad o estaba en un local, ¿sí? Pero somos de una comunidad de fe, una congregación, un grupo de personas que se han reunido al nombre del Señor, alrededor del nombre del Señor, y eso es una iglesia, ¿sí? Es parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cómo hacer para que tengamos una iglesia atractiva? Hace 20 años nosotros iniciamos una obra en un barrio que algunos le dicen la iglesia de Montecastro. Nunca estuvimos en Montecastro, estuvimos en Santa Rita y ahora en Floresta. Pero como está el barrio Montecastro ahí en el medio, le quedó Montecastro. Y la gente dice, así que usted se congrega en Montecastro. Y yo para no darle toda la explicación le digo, sí, el Montecastro, métale nomás, ¿sí? Bien, ¿vieron? Les expliqué algo hoy, Pero hace 20 años, cuando iniciamos esa obra, yo me ocupé de leer mucho de algo que se llama
me olvidé el nombre ahora, pero que tiene que ver con la fundación de iglesias, ¿sí? Y busqué mucho material y compré libros de distintos grupos, de distintas miradas, porque quería que el inicio de esta obra sea una obra atractiva. ¿Sí? Ya no podemos poner la carpa. ¿Se acuerdan? Hace años ponemos una carpa. Nosotros iniciamos una obra y hay una iglesia allí en un lugar que se llama Estación Robles y la iniciamos con una carpa. Y era la forma hace 20, 30 años. Ahora si ponemos una carpa no va a entrar nadie, ¿sí? Así que tenemos que tener otras formas. Entonces, nosotros, yo leí mucho material, busqué mucho material, y la verdad es que finalmente me quedé con lo que el texto del Nuevo Testamento dice, los principios que deben regir una iglesia. Pero cuando pensamos en una iglesia atractiva, pensamos en varias cosas. En primer lugar, solemos pensar que la iglesia atractiva tiene que tener un culto atractivo. Y es verdad. Tiene que ser algo que realmente entusiasme. Un culto atractivo es un culto que tiene puntualidad, que tiene un programa, que no se está improvisando, que tiene canciones nuevas y que se enseñan bien, que tiene una temática que explica y enseña, ¿sí? Una iglesia atractiva tiene que tener un servicio atractivo además. Es decir, aprovechar cada oportunidad para servir a las personas, porque entonces la iglesia no se transforma realmente en lo que Jesús quiso, que seamos servidores de los demás, dispuestos a ayudar a los hermanos y a los que no son nuestros hermanos. Recuerdo que hace 20 años, cuando iniciamos allí, una señora se paró en la puerta del club, porque alquilamos un club al principio, y se paró así. Estaba en la puerta. Entonces yo me acerqué, la saludé y me miró así. Y se quedó. Entonces hicimos en la reunión, el momento de canto, después tomamos algo y me acerqué y le digo, ¿no quiere pasar? No. Bueno, gracias por venir, le digo. No, pero yo estoy con un problema, me dice. ¿Qué problema tiene? Me tengo que mudar. Ah, se tiene que mudar. ¿Y cuál es el problema? Que no sé cómo voy a hacer. Soy sola, tengo un hijo de 10 años y no sé qué voy a hacer. ¿Y qué es lo que necesita usted? Y un camión de mudanza sale muy caro y no tengo quien nos ayude. ¿Y a dónde se tiene que mudar? 6 cuadras tengo que mudarme de un departamento a otro y no sé qué hacer. Y vine aquí, pero esto, porque decía club afuera. Y ella entró ahí y le digo, ¿y usted necesita ayuda? Y sí, dice, pero es muy caro todo. Y entonces le dije, ¿sabe? Nosotros podemos ayudarle. ¿Y cuánto me va a cobrar? No, nada. Y se imaginan, llamé a los muchachos, vengan para acá. Tenía un vecino que tenía un camión y le hablé y le cobró re barato. Y los muchachos de la iglesia, los muchachos eran nuestros hijos, ¿sí? Vengan para acá a hombrear muebles y le hicimos la mudanza. ¿Cuánto es? Nada, estamos para servir. La mujer se quedó con nosotros, conoció a Cristo, su hijo también. La iglesia tiene que ser atractiva por el servicio que presta. La iglesia tiene que ser atractiva además por los estudios atractivos que da. Normalmente, no quiero pisar los callos de nadie, pero los que enseñan la palabra tienen que saber la palabra. Tienen que dar estudios no solamente porque tengan una calidad de oratoria, sino porque estudian la Escritura y la enseñan bien, ¿sí? La enseñanza bíblica tiene que ser sistemática, progresiva, por eso tenemos la escuela dominical, las horas felices en donde enseñamos la palabra. Pero la iglesia también tiene que ser atractiva porque tiene solidaridad atractiva, colabora con las necesidades del prójimo, con los que están en aprietos a veces. Por ejemplo, alguien choca con el auto y te avisa, che, chocó fulano, bueno, vamos a orar. No, vamos a orar, no, vamos a ver qué necesita, ¿sí? Vamos a acompañarlo. Y otra cosa que tiene que tener la iglesia para que sea atractiva es sus redes sociales tienen que ser atractivas también, ¿sí? Algunas veces se transmiten, nosotros transmitimos por la internet, tenemos el Facebook, el Instagram y demás, porque en este tiempo mucha gente está prendida a las redes y allí tenemos que estar para compartir el Evangelio. Tenemos en la congregación personas que han venido y se han hecho miembros de la iglesia y algunos han aceptado a Cristo, se han bautizado luego. ¿Y cómo se enteraron? Por las redes. Yo no entiendo nada, pero sé que funciona, ¿sí? Y los muchachos jóvenes y las chicas jóvenes saben que eso funciona. Ahora,
¿Eso hace a una iglesia ser atractiva? Definitivamente creo que eso es parte y es importante. Pero lo más importante que tiene una iglesia para que sea una iglesia atractiva es la gente. La gente tiene que ser atractiva. Ahora, ustedes dirán, no, usted tiene que decir que el Señor es el que atrae en la iglesia. Sí, pero el Señor, ¿a través de quiénes? Don Carlos Morris, uno de mis maestros predilectos, que ya está con el Señor, un día nos contó una historia que después él me pasó un libro y allí estaba la historia y me dijo, ahí está la historia. En la Segunda Guerra Mundial, en uno de los pueblos de allí de Europa, estaba destruido el pueblo y los soldados estaban allí esperando que vengan a buscarlos porque ya no quedaba nada, solamente un grupo de soldados. Y entonces empezaron a caminar por el pueblo, estaba todo destruido. Y uno de los soldados encontró una imagen de Cristo, de yeso, toda destruida. Y como tenían mucho tiempo, empezaron a buscar los pedazos de la imagen. Y a uno se le ocurrió armarla. Y entonces empezaron a armarla y atarla con alambres y qué sé yo, y armaron la imagen del Cristo ese, pero le faltaban los brazos. Y buscaron y no los encontraron. Entonces un soldado se le ocurrió, agarró un cartón grande y escribió con un carbón, no tengo manos sino las tuyas, y se lo colgó al Cristo, a esa imagen. Entonces todos miraban la imagen de un Cristo sin brazos, pero el cartel decía, no tengo manos sino las tuyas. Don Carlos Morris nos decía, así es como el mundo ve a Cristo hoy. Las manos de Cristo somos nosotros. Él nos dejó para que nosotros hiciéramos la labor. Así que lo que atrae a la gente no es esto que les mencioné recién que tienen allí, el culto atractivo, que es importante que sea atractivo, el servicio atractivo, los estudios atractivos, la solidaridad atractiva, las redes sociales atractivas. Lo más importante es las vidas atractivas, porque las personas que forman la iglesia de Cristo son personas felices, aunque tengan problemas. Son personas responsables, son serias en sus compromisos, son personas festivas, no fiesteras, ¿sí? Fiestero es el que va de fiesta y se olvida de su responsabilidad. Festivo es la persona que siempre está celebrando, ¿sí? Son personas honestas, son personas íntegras, son personas trabajadoras. ¿Saben por qué? Es gente que se parece a Jesús. Y de eso es de lo que quiero compartir con ustedes en este aniversario. Una iglesia atractiva es una iglesia que tiene el atractivo de su fundador. ¿Jesús fue realmente atractivo o no? Siempre lo digo y creo que ya lo dije aquí en esta congregación en alguna oportunidad. Debemos leer la vida de Jesús una y mil veces. Pero voy a ser más preciso. Cada creyente debiera leer los 4 evangelios por lo menos una vez por año. Yo me tomo el trabajo de leer, casi todos los años leo, 1 o 2 veces y a veces más, los 4 evangelios. Leerlos, porque ver la vida de Jesús es realmente extraordinario. Nadie como Él. Decía el poeta, ¿quién fuera sol para alumbrarte? ¿Quién fuera una flor para verte pasar? Y cuando uno lee los evangelios se encuentra a Jesús allí. Y la verdad es que yo quisiera parecerme a Él. Porque si algo de atractivo tenemos como cristianos, es la presencia de Jesús en nosotros, ¿o no? Tal vez debiera preguntarte, ¿te confundieron con Jesús alguna vez? No voy a pedir que levantes tu mano, pero ¿alguna vez alguien te confundió con Jesús? Entonces mi otra pregunta es, ¿cuándo confundimos a alguien con otra persona? Cuando se parece mucho. Alguna vez me dijeron, che, tu hijo habló en el campamento y parecía que hablabas vos a veces, porque hacía unos gestos. Yo nunca le dije a mi hijo, hace este gesto. ¿De dónde lo sacó? Saben, nuestras vidas se parecen a Jesús cuando caminamos con Él, cuando lo conocemos de cerca, porque nadie como Él. Y vamos a recorrer algunas cosas de cómo era Jesús.
En primer lugar, Jesús era atractivo por su carácter. Podemos poner allí, ¿sí? Jesús era atractivo por su carácter porque dice el texto de Mateo 8:1, al descender Jesús del monte lo seguía mucha gente. A Jesús lo seguía la gente. No era un carismático de estos charlatanes. Jesús era alguien que escuchaba a la gente. A mí me sorprende grandemente, a mí me cuesta escuchar, a todos nos cuesta escuchar, porque ¿qué nos gusta hacer a nosotros? Hablar. ¿Sí? ¿Vieron ese que va a la clínica o al hospital a ver a un enfermo y en lugar de escucharlo le habla y el enfermo cuando el que lo vino a ver se va dice, por fin se fue? Y cuando uno va a visitar a alguien que está en un problema, algo que nos cuesta, es que tenemos que cerrar la boca. A mí me sorprende Jesús. Camina con los caminantes a Emaús luego de resucitar de entre los muertos, ¿recuerdan? Y Jesús les pregunta a estos dos muchachos, se los voy a decir en versión 60, porque yo tengo 60 y tanto y esta es la Biblia que leí toda mi vida. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Se los voy a traducir. Muchachos, ¿de qué conversan? Porque los veo medio bajoneados. Y entonces los muchachos le dijeron, ¿eres tú el único forastero entre nosotros que no ha sabido las cosas que han sucedido entre nosotros de Jesús Nazareno? Y empiezan a contarle la historia de Jesús a Jesús. Y se la cuentan mal. Y Jesús, ¿saben qué hizo? Los escuchó casi 2 horas. Yo no hubiera escuchado ni 10 minutos. Muchachos, paren. Yo soy Jesús, no me verseen, ustedes no entendieron nada. No, Jesús los escuchó. ¿Saben? El carácter de Jesús era de una persona que tenía un oído atento. Dice el libro de Isaías que el siervo tendrá su oído atento para oír lo que tenga que escuchar. Jesús tenía un carácter especial. Trataba bien a las personas. Cómo nos cuesta, ¿verdad? Tratamos bien a los que nos tratan bien. Tratamos bien a los que nos son simpáticos. Y la mayoría, algunos de ustedes saben, yo dirigí un colegio por muchos años y había de todo ahí. Pero si algo tenía que practicar, era el buen trato con las personas. No sé si lo logré, aquí hay algunos profesores, ¿sí? Pero mi preocupación era, me tengo que parecer a Jesús como trato a la gente. ¿Saben? El carácter de Jesús era atractivo. Diría Charlie Swindoll, Jesús tenía cara de sí. ¿Vieron que hay gente que tiene cara de no? Te saluda a la mañana y vos decís buen día. Buen día. Es como diciendo, buen día, pero no me digas más nada, no te quiero escuchar. ¿Sí? ¿Saben? Jesús tenía cara de sí. Siempre recuerdo aquel político que fue al almuerzo famoso de los almuerzos por televisión, ya saben a quién me refiero, y le preguntó, ¿cómo está? Bien, pero ya se me va a pasar. Hay gente que es así. ¿Saben? Cuando uno mira la vida de Cristo, la vida del Señor, Él tenía un carácter atractivo. Algunas veces solemos decir, bueno, Él es un tipo, es bueno, pero viste, no lo saqué de casilla porque... No. Él si pierde la paciencia, cuídate. ¿Eh? Y a veces hasta nos damos no es el lujo, nos damos la licencia de decir, bueno, yo soy así. Miren, yo soy así, pero si Jesús no es así, yo no quiero ser así. ¿Los enredé mucho? Mira, yo soy así, si te gusta bien. No. A mí no me gusta como soy. Yo quiero ser como Jesús. Su carácter me atrae, porque Él escucha, porque Él es una persona que trata bien, porque Él es una persona que tiene cara de sí, que da ganas de acercarse. Hermanos, la iglesia va a ser atractiva cuando tenga hombres y mujeres que se parezcan a Jesús en su carácter. Por eso quiero desafiarte en esta noche, a que ya no estés mirando a los demás. Sí, aquel lo conozco bien. ¿Vieron que decimos así? No, a este yo lo conozco de años, ¿eh? Ya no quiero yo, quizás porque tengo 60 y tantos, no me interesa cómo es el otro.
Me preocupa cómo soy yo y cómo Dios me va a aprobar o desaprobar. Cómo Dios va a decir, bien, este se parece a mi hijo. Por eso, hermanos de Liniers, de Vignón, la iglesia de Vignón va a ser muy atractiva si tiene hombres y mujeres que se parezcan a Jesús en su carácter. Amén. En segundo lugar, Jesús no solamente era atractivo por su carácter, era atractivo por su coherencia. Era comprometido con lo que enseñaba. Dice en Lucas 4:32, y la gente se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. El texto sigue y dice, y no como los escribas. ¿Se acuerdan? Porque él tenía coherencia, porque su manera de ser se correspondía a lo que enseñaba. Recuerdo una vez en una clase del Instituto Bíblico, yo era alumno, capaz que Elías y Graciela eran alumnos en esa época también, y teníamos un profesor que nos enseñaba homilética, era don Carlos, y don Carlos decía, tengan cuidado, porque una vez escuché lo siguiente, estaba el predicador, y el predicador hablaba y el otro dijo, qué bien que habla, sí, dice, qué bien que habla, ojalá nunca se baje. Porque cuando se baja uno dice, ojalá nunca pase a hablar este hombre. ¿Sí? Porque su carácter y su palabra no coincidían. La coherencia es que lo que estoy diciendo tiene que tener relación con mi práctica. Una actividad que hago yo en la congregación todos los domingos es que termina el culto y me paro en la puerta y saludo a todo el mundo. Pero siempre tengo presente esta frase, si yo que estoy parado aquí y como pastor, uno de los pastores, saludo con cariño a los hermanos, tengo ese mismo cariño en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, o una cosa es mi abrazo en la puerta del salón de la iglesia y otra cosa es en mi casa. Una vez estaba aconsejando a un muchacho y me dijo, no, usted no conoce a mi papá. Sí que lo conozco. No. Usted conoce a mi papá, el de la iglesia. Yo no sabía cómo acomodarme. Saben, Jesús tenía coherencia. Su conocimiento y su conducta se correspondían. Practicaba lo que decía. Yo no le puedo enseñar a mi hijo a amar. Tengo que amarlo. Yo no le puedo enseñar a mis hijos a respetar a mi esposa. Tengo que respetarla. Yo no le puedo enseñar a los hermanos de la iglesia a ser generosos. Yo tengo que ser generoso. La gente, aquí hay algunos docentes, saben, los alumnos no aprenden lo que les decimos. Y a los que son papás y mamás, tus hijos no aprenden lo que vos les decís. Mirá que yo le repito a mi hijo. No, usted se va a cansar de repetirle. Su hijo no aprende lo que usted le dice. Su hijo aprende lo que usted es. Sonamos, ¿no? Sí, así de sencillo. Por eso Jesús se manejaba con una coherencia total. Lo que él decía era lo que él hacía. Además, en tercer lugar, Jesús era atractivo por sus convicciones claras. Era firme en su hablar. Observen que Juan 7:46 dice, los guardias dijeron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Él tenía convicciones. ¿Qué son convicciones? Son verdades que creemos y que estamos dispuestos a jugar nuestro pellejo si es necesario. Una persona de convicciones no cambia su discurso según las circunstancias. Una vez estábamos en una reunión, no voy a dar mucho detalle porque no quiero que nadie diga, me parece que yo... ¿Sí? Estábamos en una reunión y alguien dijo unas cosas que yo sabía que él no las creía y no las aceptaba, pero las dijo como sus verdades. Y cuando salimos de la reunión le digo, pero me sorprendiste con lo que dijiste, ¿vos no crees eso? Y no, ¿qué querés que haga? Estaba en ese grupo, tenía que decirlo. A mí me dio profunda tristeza y recuerdo aquella escena, porque interiormente, sin ofenderlo, dije para mis adentros, Señor, ayúdame
a ser cuidadoso para que tenga convicciones reales y que no sean solamente pilotear la cosa, ¿vieron? Bueno, hay que tratar de manejarlo y ser políticamente correcto. A veces por ser políticamente correcto, don Pedro González, un misionero del norte, solía decir, eso no es políticamente correcto, eso es hipocresía. Ah, la flauta. Él no tenía historia. ¿Saben? En una ocasión estábamos en otra reunión, tuve en tantas reuniones, y teníamos que hablar sobre una persona que se había equivocado. Y entonces uno de los que estaban en la reunión dijo, bueno, a fulano de quien teníamos que hablar lo conocemos de muchos años, así que tenemos que tratar de defenderlo. Y entonces yo dije, lo que tenemos que defender es la verdad. Y esta persona con la que tenemos buena relación tiene que aferrarse a la verdad. Porque lo que nos tiene que defender es la verdad, no el amiguismo. ¿Sí? Y a veces nosotros somos capaces de vender la verdad. ¿Se acuerdan que dice Proverbios? Compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? Ahora la verdad tiene que estar unida al amor. Jesús tenía convicciones y decía la verdad, pero nunca decía la verdad ofendiendo a los demás. Decía la verdad con amor. Había una directora en ESEA hace muchos años, ya está con el Señor, y ella decía, mano de hierro y guante de seda. Así hay que tratar a la gente, con firmeza, pero con ternura. Ser firme no es ofender a medio mundo. Ser firme es tener convicción sobre una verdad, pero decirla, como dice la carta de Juan, la verdad en amor. La verdad en amor. Así que Jesús se jugaba por sus convicciones, pero no dejaba herido a Pedro, Juan y Diego en el camino. A veces nosotros nos aferramos a la verdad y decimos así, bueno, si se ofende, que se ofenda, yo digo lo que pienso. Yo creo que el que dice lo que piensa siempre hay que darle un certificado de necio. No siempre hay que decir lo que uno piensa. Hay que decir la verdad, y hay que decir la verdad con amor, porque lo que importa es cuidar a las personas, y así hacía Jesús. Siempre pienso, cuando Jesús iba caminando, entrando a Jericó, y la multitud lo seguía, y había un hombre bajo de estatura, que era un sinvergüenza, se llamaba Zaqueo, ¿se acuerdan? Y no lo dejaban que se acercara a Jesús, porque era muy sinvergüenza, era un cobrador de impuestos, jefe de los cobradores de impuestos. Entonces este que era muy bicho se adelantó, dijo Jesús va a pasar por allá, y se subió al árbol, que era un sicómoro, como un paraíso japonés, y se escondió entre sus ramas, y cuando iba la multitud e iba Jesús caminando, Jesús, que todo lo sabía que Zaqueo estaba escondido allí, así que se paró y levantó la vista. Y yo, si hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, Zaqueo, ¿qué te haces el vivo? Vos sos un sinvergüenza y encima te escondés. Mínimamente le hubiéramos dicho así. Jesús levanta la vista, lo ve y le dice, Zaqueo, para sorpresa de todos, hoy voy a tu casa y conversamos en intimidad. No te voy a sacar los trapitos al sol acá delante de todos. Esa frase es de viejos, ¿vieron? Trapitos al sol, ¿sí? Tengo algo que decirte, pero te lo voy a decir en privado. Jesús era un hombre de convicciones, pero no hería a las personas por sus convicciones. Cuando vino la mujer adúltera y la trajeron allí, estos sinvergüenzas religiosos, y Jesús no decía nada y escribía en tierra, y levantando la vista los vio a todos con las piedras, porque la ley dice que hay que apedrear a una mujer que se la encuentra en adulterio. Y Jesús dijo, el que esté limpio de vosotros tire la primera piedra. Ninguno tiró las piedras, se fueron avergonzados. El maestro levanta la vista, la ve a la mujer y no le dio un discurso. Solo le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, ninguno, Señor. Y allí Jesús dice algo que tenemos que aprender. Jesús tenía convicción de que la vida de comunión con Dios es en integridad, en santidad. Y esta mujer era una mujer de la vida, aparentemente. Sin embargo, Jesús no le dijo, ¿te das cuenta en lo que has caído? Qué bajo que has caído. ¿Vieron cuando alguien le habla así a otro? Jesús la mira y le dice,
ni yo te condeno. Yo podría condenarte, pero no te condeno. Vete y no peques más. Convicciones no es cerrazón en mis creencias a costa de herir a los que tengo a mi alrededor. Ese es Jesús. Así que Jesús tiene una vida de carácter firme, coherencia en su discurso, convicciones fuertes, pero además Jesús, su conducta es atractiva, porque dice Marcos capítulo 7, 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. ¿Qué conducta que tenía Jesús? Todo lo que hacía, ¿cómo lo hacía? Bien. Hay en las fábricas japonesas, dicen que hay un cartel, yo nunca fui al Japón, alguno quizás fue, pero dicen que en las fábricas hay un cartel, en la mayoría de las fábricas, que dice, aquí se hacen las cosas de una sola manera, 2 puntos, bien. ¿Saben? Tristemente los argentinos hemos aprendido a ser más o menos. Hacemos las cosas más o menos. Provisorio para siempre, decía mi suegro. Sí. Jesús hacía las cosas bien, era cumplidor en su trabajo, era responsable. Jesús hacía bien su tarea no por los demás, sino para agradar a Dios. Tal vez hayan escuchado aquella historia de ese muchacho que se educó en los Estados Unidos y su padre era japonés y él también, pero se recibió y entonces fue a visitar a su abuelo. Iban caminando por un parque con su abuelo, él recién recibido de abogado, y entonces su abuelo iba conversando con él y en un momento en el parque había un semáforo en un cruce. Y entonces se detienen porque estaba en rojo. Y siguen conversando y el semáforo sigue en rojo, pero no había ningún vehículo transitando. Entonces el muchacho le dice a su abuelo, abuelo, está en rojo, pero no viene nadie, ¿por qué no pasamos? Y entonces el abuelo le dice, está en rojo, no podemos. Así que se quedan y siguen conversando y el semáforo no se cambia. Entonces le dice, abuelo, ya hace rato que estamos, quizás el semáforo esté mal, pasemos. Y el abuelo le dice, está en rojo. El muchacho espera un rato más y dice, abuelo, pasemos, nadie nos ve. Y entonces el abuelo le contesta, sí, yo me veo. ¿Sí? Yo me veo. ¿Saben? La conducta no tiene que ser por los demás. La conducta tiene que ser porque yo no me voy a permitir ser un mediocre. Yo no me voy a permitir ser un más o menos. Yo no me voy a permitir ser una persona sin conducta que marque un parecido con Jesús. ¿Se acuerdan de la novela? Varios se deben acordar. La novela, me olvidé el nombre, pero era ¿Qué hacía Jesús en mi lugar? En sus pasos se llamaba la novela. ¿Alguien la leyó? La novela cristiana. Hay 3 o 4 aquí. Léanla. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y frente a cada decisión, ¿esto lo haría Jesús? Jesús tenía una conducta que era aprobada por Dios. ¿Saben? La fama se puede conseguir de un momento a otro, pero el prestigio es el proceso que lleva tiempo de una conducta que se reitera. A la gente le gusta ser famosa, que los conozcan. ¿Saben? Más que la fama hay que buscar prestigio. ¿Prestigio qué es? Ser creíble. Prestigio es ser valorado. La fama es sencillamente ser conocido. El prestigio que tenemos es si nos parecemos a Jesús. Y para cerrar, Jesús era atractivo por su carácter, por su coherencia, por sus convicciones, por su conducta. Jesús era atractivo por su compromiso. Fue sacrificado Jesús hasta el final. Se mantuvo firme. Y dice Juan 12:32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Qué atractivo tenía Jesús, como un imán
¿sí? El mundo se detuvo cuando Él estuvo en la cruz. El sol se oscureció. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Sí? Dice que muertos resucitaron en ese momento. Hubo todo una cosa muy fuerte en el sacrificio perfecto de Jesús. Pero Jesús, antes de ir a la cruz, dijo: Padre, mi alma está muy triste. ¿Se acuerdan? A veces creemos que ser comprometidos con Jesucristo es que todo nos va a ir bien y vamos a estar contentos. No, 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 no. Jesús, su última noche, estuvo muy triste, muy angustiado, porque había una lucha entre su humanidad y su divinidad. Él iba a ser traicionado por sus amigos, vendido por uno de ellos, negado por otro de sus discípulos. Sin embargo, Jesús fue a la cruz y fue voluntariamente. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo de mi propia voluntad pongo mi vida, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. La entrega de Jesús fue total. Estaba comprometido en serio. ¿Saben con qué? Con el mandato del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La entrega de Jesús fue una entrega a la muerte. Pero Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Saben una cosa? Quizás haya en esta noche alguna persona que se sienta atraído por Jesús. Quiero decirles que la atracción mayor que tenemos que tener es la atracción de Jesús clavado allí en la cruz, entregando su vida por nosotros. El justo moría por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Aquel que nunca hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. Tu pecado, tus faltas fueron cargadas sobre el cuerpo bendito de Jesús. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Un día, dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran una vez. Todos nosotros vamos a morir, no sabemos cuándo, pero luego de nuestra muerte tendremos que presentarnos delante de Dios. Y la única forma de entrar al cielo es que Jesucristo haya perdonado nuestros pecados, es que hayamos reconocido que todas nuestras faltas, que todos nuestros desvíos fueron cargados en el cuerpo bendito de Jesús. El justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús fue realmente atractivo. Y si en esta noche no has cambiado tu vida, tu corazón, tu eternidad, yo quiero invitarte a que te acerques a Jesucristo en lo más íntimo de tu corazón y le digas al Señor: Señor, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti.